Este es el coche que me compré cuando gané mi primer millón de euros, un Porsche 911 Targa de 1980 que cuesta unos 55.000 euros. Este en realidad no era el coche de mis sueños, el que yo quería costaba unos 150.000 y aunque podía comprármelo perfectamente, decidí no hacerlo porque no cumplía con una regla interna que me puse a mí mismo. Así que si quieres saber por qué me compré este coche y no otro y cómo pienso sobre el dinero, no te vayas de este vídeo. Hay algo que muy poca gente hace y no es trabajar duro, no es ser disciplinado, no es madrugar, es cumplir con la palabra que se dan a sí mismo. Con otras personas somos muy cuidadosos. Si le dices a un amigo que vas a estar a las 8, llegas a las 8. Si le dices a un cliente que le entregas algo el viernes, lo entregas el viernes, porque si no lo haces hay consecuencias. Alguien se entera, queda mal, pero contigo mismo no hay consecuencias externas. Nadie te va a pedir cuenta si no cumples con el entrenamiento de hoy. Nadie se va a enterar. Puedes saltártelo, ponerte una excusa y seguir con tu día como si no pasara nada. Y ese es el problema. Cada vez que rompes una promesa que te haces a ti mismo, aunque nadie lo vea, te estás enviando un mensaje muy concreto. No puedo confiar en mí mismo. Mi palabra no vale para nada. Piénsalo por un momento. Cuando llevas semanas cumpliendo lo que te prometiste, entrenar cuando dijiste que ibas a entrenar, ahorrar lo que dijiste que ahorrarías, te levantas por la mañana pronto, lo que sea, algo cambia en cómo te ves a ti mismo. Empieza a aparecer una voz que dice, tío, soy alguien que cumple, me puedo fiar de mí mismo. Y esa voz con el tiempo se convierte en tu identidad. Ya no es que hagas cosas disciplinadas, es que eres una persona disciplinada. Y cuando eres esa persona, las cosas difíciles se vuelven más fáciles. Porque no estás negociando cada día desde cero, estás siendo coherente con quien ya sabes que eres. Pero cuando rompes tus propias promesas, una vez y otra y otra y otra, pasa lo contrario y aparece otra voz. Una que dice, ¿para qué voy a empezar si luego me rindo, si luego no lo cumplo? ¿Para qué me pongo objetivos si luego siempre pongo una excusa? ¿Para qué prometo cosas si luego siempre cedo? Y esa voz también se convierte en identidad. La de alguien que empieza cosas y no las termina. La de alguien que no puede confiar en sí mismo. Cuando tienes esa identidad instalada, cuando como que ya piensas que vas a fallar, cada intento lleva ya el peso de todos los fracasos anteriores. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que tu cerebro ya no te cree, o sea, no te crees a ti mismo, porque has roto la confianza contigo mismo muchas veces. Y aquí está lo más importante de todo, es decir, la confianza, como que uno piensa que la confianza se construye como haciendo algo grande. Es que pues ganando un montón de dinero, escalando una montaña, como cambiando mi físico súper no sé qué. La confianza se construye cumpliendo las cosas pequeñas todos los días. Las que nadie ve, las que no tienen como esa recompensa externa o inmediata. Entrenar aunque no tengas ganas y nadie te lo agradezca. Irte a dormir a la hora que dijiste aunque viesen una serie súper chula. O sea, no comprarte el coche aunque puedas permitírtelo como en mi caso porque dijiste que aún no lo harías. O sea, cada una de esas cosas o victorias como invisibles le dices a tu cerebro, puedo confiar en mí. Y con el tiempo esa confianza se convierte en el activo más valioso que tienes. Más que el dinero, que los contactos, que cualquier habilidad de venta o marketing. Porque cuando confías en ti mismo de verdad, sabes que pase lo que pase, vas a encontrar la forma de salir adelante. Y eso no te lo da nadie, te lo das tú con ese cumplimiento día a día. Así que cuando yo empecé a ganar dinero, cometí un error que cometen como mucha gente que viene como de no tener nada, como es mi caso, que es que empecé a gastar. No de forma irresponsable, no de forma dramática, pero sí con la creencia de que comprar más cosas me haría más feliz. Cuando trabajaba en Mallorca en el centro de entrenamiento, el centro estaba como, bueno, el Paso del Borne, allí está Rolex, como todas las zonas super tiendas pijas, ¿no? Y mis clientes eran abogados famosos, empresarios, como gente con mucho dinero. Yo salía, digamos, en mi descanso para el bocata a sentarme allí con un chándal del Primark. Y yo me acuerdo de mirar a Rolex y mirarme a mí y decía, tío, estoy muy desubicado. O sea, no pinto nada aquí. Entonces, en ese momento recuerdo que empecé como a comprarme ropa para aparentar como que yo era de ese entorno. De mi casa al gimnasio había andando como unos 8 minutos en bici 4. Yo recuerdo comprarme como camisas de botones, salir de mi casa, hacer 4 minutos en bici y quitármelos cuando llegaba al gimnasio, solo para que la gente viese como que yo era de ese modo, como que yo también era alguien como cool, ¿no? Y un día que dije, tío, ¿qué mierda estoy haciendo? Como ni siquiera me gusta esta ropa. Simplemente pues para aparentar que no era pobre o para aparentar que yo era como del grupo de esas personas, compraba esa ropa y como que no la compraba yo, o sea, sí, pero la compraba como mi miedo a no encajar. Y ese fue el primer momento en el que entendí como algo importante, es como, tío, gastar dinero para tapar inseguridades no funciona, porque las inseguridades siguen ahí y el dinero ya no está, o sea, es estúpido. Entonces me puse como una regla que fue como, mira, o sea, ningún capricho puede superar el 10% de mi patrimonio. Como el 90% restante de mi dinero es para mis gastos fijos, casa, familia, inversiones, construir como algo sólido para el futuro. Pero si quiero comprarme un coche, un capricho, un lujo, sin culpa me lo voy a comprar 100%, siempre que no sea más del 10% de ese dinero.
Y aquí es donde vuelve el Porsche que ves ahí atrás. Cuando gané mi primer millón me prometí que me iba a comprar mi primer Porsche. Porque los emprendedores somos muy buenos como buscando problemas, castigándonos, trabajo muy poco, debería hacer más. Y somos como muy malos dándonos premios. Diciendo, tío, no, o sea, te mereces un premio, te mereces un aplauso por lo que has hecho. Entonces, cuando, digamos, llegué a ese punto, dije, tío, te lo mereces, cómprate el coche que te gusta, ¿no? Yo siempre quería comprarme un 911 y en este caso yo quería un 911 Turbo, que se conoce como el 930, si eres un poco muy fan del mundo de los coches, el Widowmaker. ¿Qué pasa? Un 930 Turbo costaba unos 140, 150 mil euros como una unidad más o menos buena, ¿no? ¿Podía comprármelo teniendo en mi cuenta prácticamente 1 millón de euros entre una cosa y la otra? Sí, podía comprarme 6 o 7 así, de golpe, ¿no? Pero eso suponía faltar a mi palabra. Suponía romper mi regla de que no van más del 10% en caprichos. Así que me compré el Targa que ves ahí, que cuesta menos de la mitad. ¿Era el coche de mis sueños? No. Pero realmente yo prefería tener un coche que me gusta, que es bonito, que realmente cumplía con mi palabra de, tío, tengo un Porsche, que faltara mi otra palabra de, hostia, es que gasto más de lo que debería, estoy afectando el futuro de mi familia, estoy faltando a mi palabra. O sea, eso es lo que bajo ningún concepto quería. Para que lo veas con otro ejemplo y que no solo se vea con el dinero, ¿vale? Yo una regla que tengo súper simple, pero igual de firme, es que yo entreno un mínimo de 3 veces a la semana sin excepción. Hay semanas que entreno 5 días, 6 si se alinean los planetas, pero 3 es el mínimo que no negocio. Entonces, hay momentos en los que, por ejemplo, eso cuadra con una cena con amigos un domingo. Tío, vente a cenar, no sé qué y tal. Y yo es como, no, me falta un entrenamiento que hacer y no puedo ir. Hombre, si no se va a acabar por un entrenamiento, venga, hombre, qué obsesionado estás. No es el entrenamiento. Es que si yo hoy fallé mi palabra de que no entrene 3 días a la semana siguiente va a ser más fácil que falle. Y la siguiente, y la siguiente. No porque me lo diga alguien, sino porque estoy fallando en mi palabra. Entonces tienes que entender que tu palabra es lo más importante. La disciplina, no vista como trabajo duro, me levanto a las 5, no hace falta eso. Pero si dices que vas a hacer algo, hazlo, porque lo contrario es decirte a ti mismo que eres una persona en la que no se puede confiar, y si ni tú confías en ti, ¿cómo pretendes que lo haga el resto? Ahora bien, y para no convertir esto en un vídeo solamente como de normas estrictas, también aprendí con el tiempo que hay reglas que pueden protegerte, pero también pueden limitarte si no sabes cuándo flexibilizarla. Cuando volví a dar la vuelta al mundo, me mudé a un chalet en Mallorca, una casa más o menos grande, con espacio para un gimnasio para poder grabar contenido, pasar tiempo con mis amigos, como que vivir de una forma que sentí que correspondía como el momento en el que yo estaba, ¿no? Y el alquiler superaba como ese techo que yo me marqué como límite, era como, tío, es un poco más de lo que yo pensaba gastarme o de mi regla, ¿no? Y había una parte de mí que decía, esto no entra en el presupuesto, no es lo que dijiste, pero me senté a pensarlo de verdad, la empresa estaba creciendo, me hacía falta un espacio para trabajar y grabar vídeos, iba a disfrutarlo y en el peor de los casos, si las cosas iban mal, me llevo a un piso más pequeño y punto. Así que lo hice y fue una buena decisión. Entonces, lo que quiero que entiendas con esto es que la diferencia entre romper una regla por debilidad y flexibilizarla con criterio como que no siempre es obvia, ¿no? Yo hay una pregunta que siempre me hago para distinguirlas y es, ¿estoy haciendo esto porque es lo correcto en este momento? ¿O estoy buscando la excusa para no cumplir lo que me prometí? Por ejemplo, con el coche, bueno, ya, pero es que el otro es más bonito, me gusta más, se va a revalorizar, hay menos en el mercado, es más cool. Es como, tío, estás buscando excusas para faltar a tu palabra. Entonces, tu cerebro no es tonto, tu cerebro entiende la diferencia de cuando estás siendo inteligente, cuando te mientes a ti mismo. Entonces, las reglas no son para hacerte la vida más difícil, más estricta, son para, o yo las uso para, protegerme de mí mismo en momentos en los que la pereza, el impulso o el miedo toman decisiones por ti. Entonces, cuando yo tengo una regla clara, como la del 10% en caprichos, no hay debate. Es como que hay un coche, no sé qué, ¿entran al dinero? Sí, no lo compro, fuera. Entonces, yo lo que hago es que paso tiempo decidiendo en cómo quiero usar esa regla y eso me libera mucha energía mental. Porque no estoy pensando cada día, y esto puedo y no puedo. Es como, tío, son mis reglas, las puse yo, las entiendo yo, las aplico yo y me ayudan a tener una vida más simple. Porque al final, como disciplina, no es lo que haces cuando alguien te mira. Es lo que haces cuando nadie te mira. Y eso, pues, realmente solo lo sabes tú, porque tú eres el que sabe cuándo entrena, cuándo no, etc. Así que esto que ves, digamos, en el fondo no es simplemente un coche. Es la prueba de que cumplo con mi palabra y soy una persona que puedo confiar en mí mismo. Y eso, y no el dinero, los bienes materiales, el gimnasio en casa, esas chorradas, eso es lo más importante. Así que espero que este vídeo te sea de ayuda y empieces a aplicar tu palabra, sobre todo contigo mismo, a partir de hoy.